Bien, buenos días muchachos. El tema de hoy es el desarrollo humano, ¿sí? Bien, vamos a dividir el desarrollo humano en tres partes en realidad. Primero vamos a ver en la clase de hoy la etapa prenatal y la infancia y la niñez, que están dentro de la postnatal. Y en la segunda clase veremos lo que es adolescencia y juventud. Y al final veremos en la tercera parte de desarrollo humano lo que vendría a ser la adultez y la senectud. Bien, empecemos acá entonces. Se divide tradicionalmente en dos etapas de desarrollo humano, en la etapa prenatal y en la etapa postnatal. La etapa prenatal, como el nombre lo indica, se refiere a antes del nacimiento, ¿ya? Aquella etapa que está antes del nacimiento. Y la postnatal, pues sería después del nacimiento. A pesar de ello, hay una tercera etapa que se suele considerar algunas veces, que es la etapa perinatal. La etapa perinatal hace referencia al proceso del nacimiento, a la labor de parto que tiene la madre para poder hacer que el bebé nazca. Ya, este proceso tiene un tiempo considerable en el cual se desenvuelve, que puede ser de un par de horas, podría ser muchas horas, un día, 2 días, 3 días tal vez. ¿Sí? O sea, sí es una etapa que debe considerarse en realidad, ¿no? Este proceso del parto, la etapa perinatal. Además que también hay distintas formas de dar a luz, ¿no? Por ejemplo, la forma horizontal, que es la tradicional, de pie, bajo el agua, etcétera, ¿no? Así que este proceso sí debería considerarse, pero en este momento vamos a tratar solamente las dos etapas, que sería la prenatal y la postnatal. Bien, en la etapa prenatal encontramos tres fases, como indica acá, la fase germinal, luego la embrionaria y luego la fetal. La fase germinal eh, dura aproximadamente 2 semanas, ¿no? Son las 2 primeras semanas desde que se da la concepción, ¿no? Desde el momento en el cual las células del hombre y la mujer se unen, ¿no? O sea, el espermatozoide con el óvulo se unen y forman una nueva célula, una completa nueva célula, a la cual se va a denominar cigoto. Este cigoto, que es la unión de esas dos células, va a comenzar a multiplicarse. Cada hora se multiplica, 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 ¿no? Hasta que hay miles, millones de ellas. Bueno, en este comienzo, cuando se forma el cigoto, que suele unirse, suele darse esta unión del espermatozoide con el óvulo en la trompa de falopio, ¿no? Ahí es donde se une. Luego que se une, se forma el cigoto. Este cigoto baja y viaja hasta las paredes del útero. En las paredes del útero, ahí se implantan, por lo cual se llama implantación a este proceso. Bien, una vez que el cigoto se implanta en las paredes del útero, este cigoto comienza a alimentarse de esos nutrientes que están en la pared del útero. Por lo cual esos nutrientes ya ahora tienen una finalidad, que es alimentar a este cigoto para que se pueda multiplicar y evolucionar, ¿no? Por lo cual pues ya no habrá menstruación a partir de ahí. Bien, en ese momento es donde ese cigoto, al multiplicarse cada vez más, cada hora más, se va a formar tres capas. Las capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Cada capa va a tener una finalidad, ¿no? Va a haber una capa que va a ser la que va a estar hacia afuera, la parte externa del cigoto, el ectodermo, el mesodermo, la parte media, y el endodermo, la parte interna, ¿no? Cada una tiene su finalidad, en la cual va a formar, pues, por ejemplo, la piel, el sistema nervioso, los músculos, los órganos, el pulmón, el corazón, por ejemplo, el cerebro, el aparato esquelético también, pues, ¿no? Todas estas tres capas van a tener esa finalidad, de formar cada una de ellas, pues, estos órganos que hemos mencionado. ¿Ya? Esas son las capitas. Esas capas van a evolucionar luego en la etapa embrionaria. Es aquí donde se va a desarrollar todo esto. Y a esto se le llama la organogénesis. Órgano, de organogénesis, de comienzo, principio, inicio. Y por ese motivo es que hay que tener bastante cuidado con la mamá que está embarazada, porque en esta etapa, que se da a partir de la segunda semana hasta la octava semana aproximadamente, ¿no? De la segunda semana a la octava semana, es donde debe tener más cuidados la madre, porque si bien pues recién se están comenzando a formar estos órganos, es muy importante pues que la madre no sufra ninguna alteración en estos casos. Por ejemplo, tener muchos disgustos de repente, ¿no? Malestares, estrés, tal vez, o no, eso puede interferir con la estabilidad del organismo de la madre, que es importante para que se pueda producir adecuadamente estos órganos del bebito, ¿no? Del embrión. Además también, como por ejemplo sabemos todos, no beber alcohol, no fumar, algunos medicamentos tal vez que la madre sea alérgica, ¿no? Todo esto debe establecerlo también un médico para que pueda evaluar, ¿no? El estado en el cual se debe llevar a cabo este embarazo.
sobre todo en esta etapa, sobre todo. Eso no quiere decir que en la otra etapa, en la etapa siguiente, ya uno se deba descuidar, sino que en esta etapa sobre todo debe tenerse más cuidado que nunca. Luego ingresamos ya a la etapa fetal. La etapa fetal se le denomina así porque acá ya este feto, ya no embrión, este feto tiene forma humana, ¿no? Como vemos acá en el cuadro, tiene una forma humana ya. Ya se puede ver pues la cabecita, los brazos, las piernitas, ¿no? También se puede saber el sexo que tiene también, ya. Además que también presenta algunas reacciones emocionales, tiene receptividad emocional. Es decir, este feto es capaz de recibir los estímulos que suceden en su ambiente externo. Y ahí vemos pues el caso de, como dijimos hace un rato, el tema de que la madre pueda estar de repente muy preocupada, con molestias, renegando tal vez, pues, ¿no? Alterada. Eso también puede influenciar y puede sentirlo este feto. Así como también lo que pasa en el ambiente, los estímulos que rodean a la madre, ¿no? La bulla de repente, no sé, tal vez también, por ejemplo, eso lo vemos cuando el padre entra, como habíamos dicho en clase, el padre puede entrar a la casa gritando, ya llegué a casa, pues, ¿no? Por ejemplo, y eso también el feto lo reconoce, escucha, ya es capaz de tener esa receptividad emocional, ya tiene esa receptividad que hace que se dé cuenta de lo que está pasando en ese ambiente. Por eso que algunos padres también comienzan a hablar a sus hijitos cuando están dentro del ambiente de la madre, ¿no? Le cuentan cuentos, le ponen música, cosas por el estilo, ¿no? Porque el bebé ya está recibiendo esos estímulos, ya se da cuenta de lo que está pasando ahí. Claro, de manera inconsciente, ¿no? Se da cuenta. Ahora pasamos a lo que es la etapa postnatal, luego el nacimiento, y tenemos acá la primera etapa que es la infancia. La infancia también se le puede dividir en dos fases, ¿ah? La primera infancia, la segunda infancia, pero acá hemos resumido la infancia de los 0 hasta los 6 años. Bien, y vamos a ver acá en el aspecto físico-motor, nos dice acá, presenta reflejos y después desarrolla la caminata, por ejemplo, ¿no? En el caso de los reflejos suelen ser varios, ¿no? Reflejos de recién nacido se les suele llamar. Y se le llama reflejos de recién nacido porque son reflejos que solamente van a servir para esta supervivencia que necesita el ser humano en sus inicios. Estos reflejos suelen desaparecer a los meses, a los 4, 5, 6 meses ya están desapareciendo. ¿Sí? Solamente sirven en esos primeros meses después de nacido. Y ahí tenemos reflejos como son, por ejemplo, el reflejo de succión, ¿no? Cuando le tocas la mejilla a los bebitos y el bebito comienza a succionar aquel objeto que está en su mejilla. El reflejo darwiniano, cuando se le toca la palma de la mano del bebito, este bebito cierra el puño con fuerza, ¿no? Y aprieta mucho el dedo de la persona que está tocándolo. Tanto así que si uno puede de repente poner los dedos en cada mano del bebito, el bebito puede colgarse de esos dedos, ¿no? Total fuerza suele apretar. El reflejo de natación, que es muy conocido también, ¿no? Si colocamos al bebito boca abajo dentro del agua, este bebito comienza a realizar movimientos coordinados, ¿no? de nado, y comienza a nadar. Y eso hay que tomar en cuenta, se da porque el bebito, recuerden, estuvo 9 meses dentro del vientre de la madre. Ese vientre de la madre, pues, tenía líquido amniótico. El bebito estaba rodeado de líquido amniótico, en el cual él no respiraba, pues, no respiraba por las fosas nasales. Esas fosas nasales estaban cubiertas, estaban taponeadas por ciertos líquidos y sustancias que impedían que pueda respirar. Cuando el bebé nace, ya en ese momento, el bebito necesita respirar, y para eso es que tiene que llorar. Al momento de llorar, con la fuerza del llanto, es que expulsa esa obstrucción y así puede respirar por primera vez. Bueno, y más reflejos como por ejemplo el reflejo de Moro, reflejo de Babinski, caminar, ubicación, etcétera, ¿no? Son diferentes reflejos. Ahora, en el plano cognitivo, ya del infante, recuerden que cognitivo es a referencia a conocer, cognitivo, ¿cierto? Conocimiento, conocer. Ahí nos dice, predomina las sensaciones y luego desarrolla el psiquismo superior. Por ejemplo, uno de los grandes logros de la infancia es la noción de permanencia del objeto. Cuando el niño descubre la noción de la permanencia del objeto. ¿Qué significa esto? Que el niño se va a dar cuenta que los objetos siguen existiendo, siguen permaneciendo ahí, a pesar que no los puedan percibir o ver directamente. Ya, eso significa la noción de permanencia del objeto. El bebé se da cuenta de que las cosas siguen estando ahí, a pesar de que no puedan verlas directamente, a pesar de que no puedan percibirlas directamente. ¿Sí? Eso pasa recién a partir de los 2 años aproximadamente, ¿no? A partir de los 2 años aproximadamente ya se comienza a descubrir este principio. Luego también tenemos el pensamiento intuitivo. ¿A qué se refiere con pensamiento intuitivo?
Ahora, y cuando hablamos de un pensamiento intuitivo, hablamos de un pensamiento que está dominado por las percepciones inmediatas. Acá el infante se guía solamente por lo que percibe de manera inmediata. Es un pensamiento demasiado práctico, muy práctico, ¿sí? En cierta forma también es una forma de adaptarse al medio ambiente, ¿no? Adaptarse a las circunstancias. Bueno, en este caso el infante, pues por ese motivo es que va a reaccionar siempre de la manera más práctica. Por ejemplo, si soy un infante y veo un niño que no me agrada, lo veo de manera muy distinta, lo veo amenazante, entonces yo voy y de repente huyo, escapo, de repente le jalo el cabello, ¿no? Porque quiero golpearlo de repente, ¿no? Y eso suelen hacer los niños, justamente, bueno, los infantes, ¿no? Actúan de una manera inmediata, sin preocuparse en lo que puede pasar después, sin preocuparse si la persona se va a sentir mal, o es bueno o malo, o es correcto o incorrecto, ¿no? O sea, todavía no está pensando en eso. Actúa de una manera inmediata por eso, ¿no? Su pensamiento es intuitivo. Se basa en las percepciones inmediatas que tiene frente al objeto. Más no se pone a reflexionar sobre las consecuencias, probabilidades, ¿no? O a pensar sobre qué es lo que tiene frente a él, ¿no? Si que lo puede explicar o no. Sencillamente reacciona de manera inmediata. Y respecto al campo psicosocial, vemos ahí que dice desarrolla la moral heterónoma. Cuando hablamos de moral nos referimos pues a esas ideas eh, que influencian entre nuestras decisiones, ¿no? Aquellas ideas que tenemos sobre el bien y el mal. Dense cuenta que dependiendo de las ideas que yo manejo sobre lo que es el bien y el mal, pues actuaré, ¿no? Me comportaré. Ahora, si hablamos de una moral heterónoma, hetero, y por hetero entendemos diferente, otro, ¿no? Algo que es distinto a nosotros. Entonces debemos suponer que moral heterónoma se refiere a aquellas ideas sobre el bien y el mal que tiene este infante, pero que no le pertenecen, o sea, que él no ha desarrollado, que él no ha creado, sino que son principios, reglas, normas que el infante adopta de otros. Esos otros son sus padres en este caso, ¿no? La familia, los que lo están educando. Por esa razón es que los infantes siempre creen totalmente, con absoluta confianza, en lo que les dicen los padres. Pues no, si los padres dicen esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace, por ejemplo, no se dice lisuras, ¿no? Porque decir lisura es malo, te va a pasar esto, y el infante escucha que alguien dice alguna lisura por ahí, el infante pues rápidamente va a ver a sus padres, le dice que está mal, ¿no? Que debe corregirlo, o le dice a su compañero que no debe decir lisuras, ¿no? Y así lo hace confiando absolutamente en que eso que se está haciendo es malo. No se pone a pensar si es que podría ser bueno de repente en algún sentido o podría tener alguna consecuencia, o en este caso no se debería practicar este principio. No, sencillamente su moral depende de los otros, su moral depende de los otros, que en este caso serían la familia, los padres. Y por último tenemos la niñez, que va de los 6 años a los 12 años. Bien, en el caso de la niñez se supone que a partir de esta edad, de los 6 años aproximadamente, el niño ya ingresa a la escuela, ¿no? Y por lo tanto ya tiene más contacto social, ya tiene contacto con otras personas, de otros ambientes, de otras sociedades tal vez, ¿no? De otros lugares, y no solamente su casa, ¿no? Y la familia, el jugar con los juguetes que le compra la familia, sus padres, el hermano, los tíos, no sé. Ya ahora ya tiene acceso a un campo más amplio, en el cual ahora esta personita va a tener responsabilidades, ¿no? Ahora sí va a tener responsabilidades producto de la escuela, que le van a dejar tareas, asignaciones, va a tener que investigar de repente, ¿no? Y ahí ya hay una responsabilidad que antes no tenía. Antes solamente pues se dedicaba a jugar, a comer, a dormir, ¿cierto? En cambio ahora ya va a haber más responsabilidades ingresando a la escuela. Ahora, aquí tenemos el aspecto físico-motor en el caso del niño. Logra la lateralidad y las destrezas motrices, ¿no? Por ejemplo, escribir, pintar, ¿no? Cosas que van a hacer que desarrollen ese aspecto físico-motor en el niño. En el caso cognitivo, sobre sus aprendizajes, presenta un pensamiento lógico concreto. Ahí vemos pues el caso de que ya va a comenzar a sumar, multiplicar, ya va a distinguir pues las áreas de un campo y otro campo, sus semejanzas, pues, ¿no? Ciertos principios lógicos va a ir aprendiéndolos ya en la escuela. Y en el campo psicosocial, vemos que ahí dice aparición de sentimientos morales, moral autónoma. Ya anteriormente en la infancia habíamos visto lo que es la moral heterónoma, la moral, no, ideas, principios sobre lo correcto e incorrecto que dependen de otros que son los padres o la familia en este caso. En este caso ya ahora el niño se va a ir dando cuenta de que esos principios o normas que ha aprendido en su casa por sus padres no siempre se van a aplicar de la misma manera a todos los casos.
Y eso suele aprenderse ya desde que los niños comienzan a jugar con otros niños, diferentes juegos, con diferentes reglas, diferentes normas, ¿no? Y se va dando cuenta pues que no siempre una regla se aplica de la misma manera y para todos los casos, que siempre va a comenzar a darse cuenta que siempre hay cosas que pueden variar, pueden cambiar, y él mismo tiene que decidir en qué casos es que una regla no se aplica o se puede ser flexible una regla, ¿no? Y aplicarse de cierta forma en un caso, de otra forma en otro caso, ¿no? Y eso lo aprenden en los juegos y también lo aprenden en la escuela, ¿no? Por las cosas que le va a enseñar los profesores o distintos profesores, o si no, otros amiguitos que tienen de otra familia, pues no se va a ir dando cuenta que las cosas son distintas. Su moral va a comenzar a ser autónoma, una moral que él mismo va a comenzar a darle forma, a decidir qué cosa está bien o está mal. Bien muchachos, ahí nos quedamos entonces. Siguiente clase ya avanzamos con lo que es la adolescencia y la juventud. Bien, hasta luego, cuídense.